específicos de este tema enzimas, entre los que podemos ver justamente aquí proteínas, centro activo, especificidad, energía de activación, biocatalizador, cinética. Bueno, créanme que cada uno de estos términos que están puestos acá nos refieren a un tema que en particular vamos a desarrollar en la clase. Cuando comenzamos a hablar de enzimas, sin duda tenemos que retrotraernos a, bueno, ¿qué son estas moléculas? ¿Qué son las enzimas? Ahora las vamos a definir, dentro de qué grupo de grandes moléculas las encontramos. Y para anclar esto a un tema, sin duda tenemos que hablar de metabolismo celular. Ustedes ya han escuchado seguramente en biología hablar de metabolismo celular. Y el metabolismo celular se define como el conjunto de reacciones químicas a través de las cuales en la célula se genera energía y también se utiliza esa energía. Entonces, el metabolismo celular lo vamos a clasificar como en dos bloques, que son el anabolismo o el conjunto de reacciones químicas que generan compuestos a partir de moléculas más pequeñas, generan macromoléculas, sintetizan macromoléculas, y para ello utilizan energía, y la contraparte es el catabolismo, donde es un conjunto de reacciones químicas, la mayoría de ellas oxidativas, y ya vamos a hablar un poco más adelante a qué nos referimos exactamente con oxidativo, quizás también les suene de biología. Y en este conjunto de reacciones químicas, en general oxidativas, se va a producir una degradación de estas sustancias, de estas moléculas que fueron generadas durante las reacciones anabólicas, y el resultado va a ser la generación, la obtención de energía. Entonces, estamos hablando de un gran número, de un número muy importante de reacciones químicas, algunas de ellas reversibles, como lo indica aquí, otras irreversibles, que están sujetas a un equilibrio químico. El equilibrio en general lo establecen los niveles de ATP de las células y la cantidad de sustratos disponibles para cada una de las reacciones. Pero este conjunto importante de reacciones químicas, como glucólisis, como generación de degradación de aminoácidos, síntesis de ácidos grasos, degradación de los ácidos grasos, etcétera, 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 síntesis de proteínas, para que tengan lugar en condiciones fisiológicas, es decir, para que puedan ocurrir muchas de estas reacciones en las condiciones endógenas, internas de la célula, deben cumplirse como determinados requisitos. Y normalmente la mayor parte de estas reacciones ocurrirían de manera muy lenta o no ocurrirían, más allá de que las reacciones sean exotérmicas o endotérmicas, es decir, reacciones químicas que para que ocurran necesiten absorber energía, las reacciones endotérmicas, o reacciones que al ocurrir van a liberar energía, es decir, reacciones exotérmicas. Independientemente de esta situación, que depende de otra cosa, en condiciones fisiológicas la mayor parte de estas reacciones ocurren de manera muy lenta o no ocurrirían si es que no existieran internamente en la célula un conjunto de moléculas, que es el tema que nos ocupa hoy y el que llamamos enzimas, que viene justamente a resolver el problema de agilizar el hecho de que estas reacciones tengan lugar. Por lo tanto, podríamos decir rápidamente de que las enzimas serían agentes o moléculas que aceleran el curso de las reacciones químicas. Entonces,
digamos, nos encontramos con gráficos como este tipo, donde estamos graficando la cantidad de producto formado en una reacción química, ¿no? Es decir, cuando un sustrato es transformado en producto, entonces la cantidad de producto formado en función del tiempo. Y vamos a encontrarnos con dos situaciones, como la cantidad de producto que se forma en presencia de este tipo de moléculas que llamamos enzimas o en ausencia, fíjense la diferencia grosera, digamos, de la cantidad de producto que se forma en función del tiempo en presencia de la enzima versus en ausencia de la enzima. Entonces nos vamos a encontrar con gráficos de este tipo. Estamos, digamos, dando ya el concepto de a las enzimas como moléculas orgánicas digamos, van a acelerar el curso de una reacción química. Y yo les decía hace un rato que el punto de partida es la energía. La energía es lo que motoriza el funcionamiento metabólico de una célula. Si la célula cuenta con cantidades importantes de energía, con la cantidad suficiente de energía para sostener todas sus funciones vitales, el metabolismo es derivado hacia el metabolismo anabólico, el metabolismo de síntesis, donde esa energía suficiente se utiliza para sintetizar compuestos que son de utilidad para la célula, que de alguna manera actúan como de reserva de la energía, esa energía que está disponible. La contraparte es si la célula no dispone de energía suficiente y lo que hay que activar entonces son las vías de oxidación de estas moléculas a través de las vías catabólicas, que como les decía hace un rato, en general son vías oxidativas que van a degradar estas moléculas y consecuentemente van a liberar la energía para recomponer los niveles de energía necesarios para que la célula pueda, digamos, llevar adelante todas sus funciones vitales. Entonces, lo que motoriza el metabolismo es una cuestión de energía. Y acá vamos a definir a otro concepto importante, que es lo que se denomina energía libre o energía de Gibbs. La energía libre o energía de Gibbs es el contenido de energía que dispone una célula y que está disponible para realizar un trabajo. Así lo conceptualizamos como la cantidad de energía disponible para poder realizar un trabajo. Entonces, esa energía libre va a determinar, digamos, si el metabolismo va hacia lo anabólico o va hacia lo catabólico. Y si nosotros tenemos una reacción química, de todas estas, del sinnúmero de reacciones químicas que, digamos, conforman lo que se denomina el metabolismo. Dos reactivos a los que vamos a llamar sustratos y dos sustancias a las que vamos a llamar productos que vendrían a ser la transformación de estos reactivos. Entonces, nos vamos a encontrar con dos situaciones. Una situación donde el contenido de energía de los productos de los reactivos sea mayor, más elevado que el contenido de energía, el contenido energético de los productos formados. Si ese es el caso y el contenido de energía de los reactivos es mayor que el de los productos, como esto que estamos viendo aquí, acá tenemos un nivel de energía y el nivel de energía de los productos está por debajo, estamos hablando de una reacción exotérmica. Pero podría ocurrir lo contrario, podría ser que el contenido de energía de los reactivos sea menor que el contenido de los productos y en tal caso tendríamos una curva que terminaría, digamos, por aquí. Sea una reacción exotérmica porque el contenido de energía de los reactivos es mayor que el de los productos y entonces esa diferencia va a favor de liberarse energía, o sea una reacción endotérmica, donde los reactivos tienen que absorber energía para poder ser transformados en productos, el curso de una reacción química va a depender de que estos reactivos, estas sustancias que tienen que reaccionar entre sí, adquieran una cantidad de energía que les permita
colisionar entre ellas y por lo tanto reaccionar. Esta energía que es necesaria para que una reacción tenga lugar es lo que llamamos la energía de activación. Y esta energía de activación, que es lo que está aquí expresado con el número 1, que sería esta cuesta que tiene que remontar en términos energéticos los reactivos para ser transformados en productos, hacen que estos reactivos atraviesen el estado de transición para transformarse químicamente, organizar sus estructuras y ser transformados en productos. Entonces, si definimos conceptualmente lo que es la energía de activación es la energía mínima necesaria en un sistema para que se produzca una reacción química o para que esa reacción química tenga lugar. Para que se pueda establecer ese estado de transición. En el punto número 2, que es esta diferencia entre el contenido de energía de los reactivos y la energía de los productos, el contenido energético de los productos, es lo que denominamos energía liberada. Y vuelvo a insistir, como aquí tenemos un contenido de energía que es mayor al que tienen los productos, estamos hablando de una reacción exergónica. El delta G, ¿a qué le llamamos delta G? Le llamamos delta G justamente a la variación en la energía libre de un sistema. Delta G, si la reacción es exergónica, ese delta G va a ser negativo. Cuando vemos un delta G que es menor a 0, es decir, que asume un valor negativo, eso nos indica que esa reacción es de tipo exergónico. ¿Qué pasaría en presencia de un agente que actúe como un acelerador de la reacción química? Es decir, ¿qué pasaría en presencia de lo que aquí denominamos enzima? O si le quisiéramos dar otro nombre a acelerador de una reacción química, le diríamos un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es justamente una molécula o un ion, ya lo vamos a ver también un poquitito más adelante, que justamente su función es disminuir la energía de activación. Entonces, en presencia de este catalizador, lo que estamos viendo aquí, que la energía de activación, es decir, la energía necesaria para que se se atraviese ese estado de transición energética que transforme a los reactivos en productos, sea menor, es justamente la función de un catalizador. Entonces, vamos de nuevo. La energía necesaria para que un conjunto de reactivos atraviesen el estado de transición energética y sean transformados en productos, sea que el contenido energético de los reactivos es mayor al de los productos o menor que el de los productos, es lo que llamamos la energía de activación y que es la mínima cantidad de energía necesaria para que esa reacción química tenga lugar. La energía liberada, que lo tomamos como un delta G o un cambio de energía desde el contenido de energía de los reactivos hacia el contenido de energía de los productos, esa energía liberada va a depender justamente del contenido de energía de reactivos y productos. Y la función del catalizador es justamente disminuir esa energía mínima necesaria para que una reacción química tenga lugar y es justamente el efecto del catalizador. Entonces, ¿qué es un catalizador? Es una molécula o un ion que disminuye la energía de activación y por lo tanto facilita que una reacción química tenga lugar en los tiempos fisiológicos de las células. Si no, probablemente, aunque sea favorable esa reacción, debería, y estoy diciendo en términos de liberación de energía, aunque sea favorable esa reacción, debería transcurrir mayor cantidad de tiempo para que esa reacción tenga lugar. Bueno, entonces,
vamos a hablar de enzimas, vamos a hablar de la naturaleza química de estas enzimas, muy conectado con las clases que tuvieron antes, ¿no? Cuando estuvieron hablando de proteínas, vamos a hablar de que la mayor parte de las enzimas, prácticamente el 98,5% de las enzimas son de naturaleza proteica. Vamos a hablar de las características químicas, entonces, de estas moléculas, las vamos a clasificar de acuerdo a la función que cumplen y vamos a hablar del mecanismo de acción enzimática. Vamos a dejar para la clase del jueves, bueno, vamos a intentar hablar de los factores que modifican la actividad enzimática y vamos a dejar para la clase del jueves hablar de activadores, inhibidores y de cinética enzimática. Bueno, siempre que, digamos, nos ponemos a hablar de un determinado tema, decimos, bueno, ¿y a dónde están presentes estas enzimas? Recién estuvimos hablando de que son parte fundamental de las distintas vías que conforman el metabolismo celular, tanto de las vías anabólicas como de las vías catabólicas. Y el fundamento de esto, de que sean eslabones fundamentales en este tipo de reacciones químicas, hace referencia a lo que acabamos de decir, a que, digamos, a su función como catalizadores biológicos, sin la existencia de esas enzimas, evidentemente numerosos procesos no se llevarían a cabo. Entonces, desde el punto de vista odontológico, vamos a encontrar enzimas bacterianas de la placa, es decir, enzimas que se encuentran algunas en las paredes de la bacteria y que son responsables, por ejemplo, de degradar los azúcares como la sacarosa, que es el glúcido macariogénico, y producir una serie de moléculas, los glucanos y los levanos, que son los que, digamos, fortifican, la existencia de la placa o el biofilm. También la producción de esos ácidos disminuyen el pH del medio y favorecen la desmineralización del esmalte. Y en estos términos estamos hablando de la desmineralización, digamos, de la hidroxiapatita, pero sin lugar a dudas, cuando esto avanza, también hay una serie de enzimas que se activan que también empiezan a deteriorar ya los tejidos blandos, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con enzimas, por ejemplo, como las metaloproteinasas, que muchas de ellas se encargan de degradar los tejidos blandos. Enzimas salivales, por ejemplo, como la amilasa salival, la lipasa, bueno, simplemente por nombrarles, ya las vamos a ir viendo con detenimiento cuando avancemos con el curso de la asignatura, pero participan en la digestión inicial de los alimentos. Y también numerosísimas enzimas que vamos a encontrar con una gran influencia desde el punto de vista farmacológico, o sea, saliendo ya de la célula, enzimas que son utilizadas para utilidad biomédica, digamos. Hay, por ejemplo, sustancias como fármacos, ¿no? Como la aspirina, por ejemplo, que inhibe a una enzima como la ciclooxigenasa, cuya sigla más conocida COX, que hay de distintos tipos, y que es una enzima responsable de la síntesis de prostaglandinas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de lípidos, hablamos que las prostaglandinas, que son un grupo de moléculas asociadas a los lípidos en la clasificación, estas prostaglandinas cumplían un rol muy importante en los procesos inflamatorios. Y estas ciclooxigenasas eran unas enzimas que a partir de un ácido graso de membrana, como es el ácido araquidónico, por una serie de reacciones químicas, estas COX catalizan la síntesis de estas prostaglandinas. Entonces, esto es la base de numerosos. Yo simplemente les traigo aquí a colación un fármaco que es de uso prácticamente diario y que, digamos, tiene un efecto específico sobre una enzima en particular. Es decir,
esto es simplemente para mencionar el gran rol que cumplen todas estas enzimas, no solamente desde el punto de vista metabólico, sino justamente expandiendo su función para el funcionamiento celular y del organismo. Bueno, empecemos por definir entonces la naturaleza química de este grupo de moléculas y cuál es su función biológica. Ya dijimos un poco su función biológica, actuar como catalizadores. Ahora, ¿desde qué lugar van a cumplir esa función? La van a cumplir la mayor parte, el 98,5% de estas moléculas son de naturaleza proteica. A veces una única cadena constituye este tipo de moléculas y por lo tanto entonces estamos hablando de proteínas de estructura terciaria. En otro caso son varias las cadenas peptídicas y por lo tanto estamos hablando de enzimas con lo que llamamos una estructura cuaternaria. Si vemos, por ejemplo, analizando el tipo de estructuras terciarias, estamos viendo ahí hélices alfa, estamos viendo zonas de uniones al azar, estamos hablando láminas beta, cómo este tipo de organización tridimensional, este tipo de estructuras secundarias a nivel terciario se organiza globularmente, es la conformación que adoptan la mayor parte de las proteínas que son de naturaleza proteica, que vuelvo a decir que la gran mayoría son de naturaleza proteica, y justamente adoptan esta conformación tridimensional globular porque, digamos, el tipo de función catalítica que van a cumplir se adapta mejor a esta conformación. Si ustedes recuerdan, hablábamos de una conformación fibrilar a aquellas proteínas que tenían funciones estructurales, en tanto que las proteínas con una estructura de tipo globular, tridimensionalmente hablando, eran proteínas más funcionales. Es el caso típico de las enzimas. Entonces, son catalizadores biológicos que permiten que las reacciones ocurran a gran velocidad en las condiciones fisiológicas. No les mencioné ese porcentaje muy pequeño de moléculas que tienen actividad enzimática, es decir, actúan como catalizadores biológicos, sin embargo no son de estructura proteica y son el grupo de las ribosinas, es decir, su estructura es el de ácidos nucleicos, de ribonucleico, y mayoritariamente están involucradas justamente en esto, en la regulación de la expresión génica. Bueno, características generales, las enzimas son moléculas que debido a su estructura proteica, son moléculas que son altamente específicas. Digamos, derivado de esa estructura proteica, vamos a ver una serie de características de las enzimas, ¿no? Fundamentalmente su especificidad, porque esta estructura proteica, la conformación tridimensional, va a tener mucho que ver con el lugar cómo se va a adaptar a y cómo se va a conformar la relación enzima-sustrato, ¿no? Entonces, son moléculas que aumentan la velocidad de la reacción química, que pueden catalizar tanto reacciones que sean reversibles como irreversibles. Este punto es muy importante, que no sufren modificaciones permanentes a lo largo del proceso de la catálisis. ¿Esto qué quiere decir? Que van a comenzar con su conformación y con su estructura y van a terminar la catálisis enzimática con su misma estructura, que ya vamos a ver cuál es la diferencia con moléculas que se acoplan a estas enzimas y, ayudan, cooperan con la catálisis enzimática. Por su estructura proteica también son extraordinariamente eficientes, ¿no? Y entonces su especificidad hace que, ayudan a esa eficiencia y hacen que sean muy selectivas con el tipo de sustratos que ligan y que permiten catalizar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber prácticamente una enzima para cada tipo de sustrato a transformar en un determinado producto.
y que la actividad de estas enzimas puede ser regulable. Eso lo vamos a conversar la próxima clase. ¿Qué es lo que diferencia a estos catalizadores que son biológicos, a las enzimas, de los catalizadores inorgánicos? Si ustedes recuerdan, yo hace un momento les estaba hablando de que algunos catalizadores actuaban como moléculas y otros actuaban como iones, ¿no? Más precisamente como metales. Bueno, eso marca la diferencia entre lo que son los catalizadores biológicos o llamados enzimas versus los catalizadores inorgánicos como muchos metales, entre ellos, por ejemplo, el níquel, que es un metal que es ampliamente utilizado con fines industriales justamente porque actúa acelerando reacciones químicas. El punto es que, a diferencia de las enzimas, la especificidad de estos catalizadores inorgánicos, como el níquel, por ejemplo, es muy baja, puede, digamos, operar en condiciones de temperatura y de pH que son extremas. No son moléculas que sean, no son agentes, perdón, que sean regulados, a diferencia de las enzimas que pueden ser sometidas a regulación. La velocidad de catálisis enzimática es moderada, a diferencia de la alta velocidad de una enzima biológica, ¿no? Y tienen una baja sensibilidad. Esto los hace que sean altamente inespecíficos, ¿no? Son muy inespecíficos y es la contraparte más marcada con las enzimas, que son altamente específicos y que de hecho va a haber factores como el pH, la temperatura, inhibidores, y etcétera, etcétera, que van a poder modular o modificar la actividad de estos factores. ¿A dónde reside su especificidad? Bueno, la especificidad de una enzima justamente reside en esta estructura compleja que caracteriza a una molécula del mayor alto rango biológico, como son las proteínas. Ustedes saben que las proteínas lo escucharon en las clases anteriores. Las proteínas adoptan distintos grados, distintos niveles de organización, que es jerárquico, desde el nivel de organización primario, que refiere a la secuencia de aminoácidos a lo largo de la cadena proteica, pero después cómo esa cadena va adoptando formas de organización que forman cuestiones repetidas, ¿no? Como la hoja plegada beta, que es la organización secundaria, o hélice alfa, etcétera, etcétera, y luego cómo esos se van conformando en una estructura tridimensional que es mantenida por uniones que se establecen entre los iones vecinos, entre los grupos funcionales vecinos, y que permiten la conformación tridimensional de esa proteína. Entonces, esta conformación a nivel tridimensional, espacial, es lo que determina la alta especificidad, porque en determinadas regiones van a de esa estructura tridimensional, van a converger grupos funcionales, determinando lo que se denomina como dominio de una proteína, y esos grupos funcionales que estén presentes en ese dominio de la proteína es lo que va a determinar la afinidad por un sustrato específico y, por lo tanto, otorgar la especificidad a esa enzima. Este quiere decir que esta enzima en particular, por ese conjunto de grupos funcionales que se disponen en espacialmente en una determinada región, a lo que se llama dominio funcional de la proteína, van a permitir que solo un sustrato específico pueda adaptarse a ese lugar y conformar lo que se denomina el complejo enzima-sustrato. Entonces, si ya nos adentramos en cuál es la estructura de esas proteínas, de estas moléculas que son las enzimas, vamos a reconocer
lo que se denomina el centro activo o el sitio activo. ¿Qué es el centro activo o el sitio activo? Es el centro de unión al sustrato y es el sitio a donde, como les decía recién, espacialmente se van a encontrar los aminoácidos que van a tomar contacto con un sustrato específico. Entonces, ese sustrato específico evidentemente va a exponer también grupos funcionales que sean afines a los grupos funcionales presentes en el dominio de esta proteína con función enzimática, y eso va a permitir que justamente la enzima reconozca a ese sustrato y permita que se adopten mutuamente en un mecanismo al que se llama ajuste inducido, inducido por las características químicas del sustrato, que al enfrentarse con su molécula específica enzimática van a adaptarse mutuamente y van a formar lo que se denomina este complejo enzima-sustrato. Una vez que este sustrato se expuso, mejor dicho, sus residuos polares o no polares, a tomar contacto con los correspondientes en la enzima, y se comience a hacer la adaptación de la enzima y el sustrato. Dentro de ese sitio activo o catalítico, o sitio activo o centro activo, se va a exponer lo que se denomina el sitio catalítico. ¿Y qué es el sitio catalítico? Es un sector dentro de este centro activo donde se encuentran los aminoácidos que van a estar ya implicados en el mecanismo de acción de la cinética enzimática, es decir, en el mecanismo de acción de la catálisis química. Entonces, dentro del centro activo de la enzima vamos a reconocer estos dos sitios. El sitio específico de unión al sustrato, que va a receptar inicialmente a ese sustrato, y una vez que sustrato y enzima sean adaptados, se va a exponer el sitio catalítico, que es a donde se encuentran los grupos funcionales de aminoácidos que directamente están implicados en la catálisis enzimática. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que en esta conforma que hay enzimas que van a actuar de manera simple, digamos, única o individual cuando se enfrenten a su sustrato, y en este caso estamos hablando de enzimas simples que no van a necesitar de ningún otro factor o cofactor, ni de ningún otro eh, coayudante o coequiper para poder realizar la función enzimática. Cuando eso no ocurre, cuando estamos hablando de un tipo de enzimas que sí necesitan la presencia de un compañero, de un coequiper para poder realizar la catálisis enzimática, la enzima de la que hablamos no hablamos de una enzima simple, sino que hablamos de un complejo al que llamamos holoenzima. ¿Cómo están constituidas las holoenzimas? Bueno, la holoenzima está constituida por la enzima en sí mismo y por un cofactor o un coequiper o específicamente una coenzima, cuya unión, digamos, a la enzima, cuando esta coenzima se una a la enzima, vamos a hablar del complejo holoenzimático u holoenzima. ¿Estamos? Entonces, si dividimos a la holoenzima en la porción de la enzima en sí mismo y de la coenzima, la porción proteica o de la enzima en sí misma la vamos a denominar apoenzima. La apoenzima entonces es la porción proteica de la holoenzima. Como tal,
por las características de ser una proteína, va a ser sensible a la temperatura, algo que llamamos que es termolábil, es decir, es afectado por las variaciones de temperatura, y al ser una macromolécula de naturaleza proteica, no es factible, estamos hablando de una macromolécula, no es factible de ser dializable. ¿Esto qué quiere decir? Algo que es dializable seguramente lo hablaron en química o lo hablaron también en biología. Algo que es dializable es algo que puede atravesar una membrana plasmática. Es cuando estamos hablando de moléculas, de macromoléculas como las proteínas, estamos hablando de moléculas que no son dializables porque no pueden atravesar fácilmente la membrana de acuerdo a su tamaño molecular. Entonces, la porción proteica de la holoenzima, que es la apoenzima, tiene características de ser sensible a las temperaturas y de no poder ser dializable. La contraparte es el cofactor o coenzima, que es la porción no proteica de la holoenzima, que son moléculas no proteicas, ya vamos a dar algunos ejemplos, por lo tanto, más pequeñas que estas macromoléculas y son sensibles a la temperatura porque no son de naturaleza proteica. Cuando ocurre esto, cuando estas enzimas necesitan de la presencia de esta coenzima, la coenzima se une fuertemente a la enzima e intervienen activamente en las reacciones y son las que reciben o experimentan los cambios que compensan las transformaciones sufridas por el sustrato. ¿Ah? Entonces, cuando el sustrato debe atravesar ese proceso de transición para ser transformado en producto, en algunas enzimas, estas a las que llamamos holoenzimas, es la coenzima la enzima no sufre transformación, pero la que sí sufre la transformación es la coenzima. Para compensar justamente estas transformaciones que va a sufrir el sustrato. Un ejemplo concreto, por ejemplo, una deshidrogenasa, no importa ahora tanto, pero específicamente estamos hablando de la malato-deshidrogenasa. Esta enzima la vamos a ver en el ciclo como integrante del ciclo de Krebs. Es una enzima que cataliza la transformación de malato en oxalacetato. Y entonces esta deshidrogenasa va justamente con este nombre a catalizar una reacción de óxido-reducción y va a utilizar, es una enzima que junto con la coenzima NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, constituye la holoenzima malato-deshidrogenasa. Entonces, esta holoenzima está constituida por la porción proteica o la apoenzima, que es la malato-deshidrogenasa en sí mismo, y la porción no proteica o coenzima, que es este nucleótido adenina, nicotinamida adenina dinucleótido, que se va a encontrar en su forma oxidada con estas características químicas, y que va a ser necesario para que cuando la malato-deshidrogenasa sustraiga los equivalentes de reducción del malato para transformarlo en oxalacetato, esos equivalentes de reduzca, digamos, lo transforma en un producto reducido, que es oxidado, que es el oxalacetato. Esos equivalentes de reducción van a parar hacia el NAD, que de oxidado va a pasar a reducido. Y acá lo que estamos viendo justamente es antes y después de que la reacción química transcurra, la malato-deshidrogenasa permanece intacta, pero la coenzima al terminar la reacción química pasa de estar oxidada a estar reducida, es decir, tomó los equivalentes de reducción que procedentes del malato fueron quitados del malato para transformar el malato en oxalacetato. ¿Ah? Bien. Otros ejemplos, por ejemplo, el piridoxalfosfato, que cataliza reacciones de transaminación, ya las vamos a ver más adelante, simplemente es para mostrarles algunos ejemplos. La tiamina pirofosfato
Fíjense el tamaño de la molécula comparado con lo que sería una proteína, ¿no? Una macromolécula de mucho mayor tamaño. Es decir, la coenzima tiene esta estructura química, muchas de ellas, de estas coenzimas, o sea, de moléculas que actúan como coenzimas, son derivadas de vitaminas, vitaminas, muchas vitaminas actúan como precursores de estas moléculas, como por ejemplo la vitamina B6, la piridoxina, que actúa como precursora del piridoxalfosfato, que actúa como coenzima en reacciones de transaminación. Por ejemplo, de la vitamina biotina, que se transforma en biocitina y que también cataliza reacciones de carboxilación. Bueno, no se desesperen con tantos nombres. A lo largo de las vías metabólicas, cuando veamos las vías de metabolismo de los glúcidos, de los lípidos, de los aminoácidos, vamos a ir viendo algunas enzimas específicas que utilizan coenzimas y ya vamos a ir viendo específicamente cada una de ellas. Diferencias entre coenzimas y cofactores. Entonces, va a haber, dijimos, que algunas enzimas que para poder realizar su función catalítica van a tener que, digamos, unirse a un coequiper que, digamos, permita, digamos, ayudar a esa enzima, proteína, para que cumpla su función. En algunos casos, es como veíamos recién, el coequiper es la coenzima que, digamos, se une a la enzima y conforma esta holoenzima. En otros casos son factores a los que llamamos cofactores y que en la mayor parte de los casos estamos hablando de iones como el cobre, como el hierro, como el magnesio, como el manganeso, el mismo níquel, y que, digamos, la estructura, la conformación tridimensional que tiene que adoptar la enzima para que tenga actividad catalítica, es decir, que tenga una conformación tridimensional con actividad catalítica, dependen de la presencia en su estructura de la unión de alguno de estos cofactores. Entonces, también van a generar una enzima que van a incorporar a su estructura molecular estos iones, y la presencia de estos iones le infunde a la proteína una estructura molecular que le permite ser activa desde el punto de vista catalítico. Ejemplos, ya les dije, vamos a tener muchos a lo largo del metabolismo, simplemente para que les vayan sonando algunos nombres: la exoquinasa, la glucosa 6-fosfatasa, la ureasa, las carboxipeptidasas. Ahí les estoy nombrando peroxidasas, catalasas, enzimas que las vamos a ir viendo a lo largo del metabolismo.